Bien, lo que está diciendo es que nuestro primer conjunto numérico es el conjunto numérico de los números naturales, que se representa con una letra n. Estos números, ¿sí? Pueden ser números primos, ¿sí? Pueden ser compuestos, o puede ser el uno mismo. ¿A qué llamamos número primo? Un número primo es aquel número que eh, se puede dividir solamente por sí mismo y por uno. Por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 11, ¿sí? Son números que se pueden dividir por sí mismos y por uno. Y los números compuestos son aquellos que se pueden dividir por sí mismos, por uno y por otros números. Por ejemplo, el 4, el 8, el 9, ¿sí? Y el uno. Estos números son solamente números positivos, o sea, son los que nosotros usamos para contar, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, esos son los números naturales, ¿sí? O sea, si nosotros los representáramos con una recta, si aquí está el cero, o sea, es todo lo de la derecha. O sea, todo esto serían los números naturales. ¿Sí? Donde encontraríamos el uno, el 2, opa, vamos a borrar ahí. El 3, ¿sí? Y así para adelante. O sea, todos los números positivos. ¿Sí? Ese sería el primer conjunto numérico. Después vienen los números enteros. Los números enteros se simbolizan con la letra Z, ¿sí? Estos números enteros, lo que tienen de particular es que en los números enteros, a esa misma recta que teníamos, le agregamos los números positivos y negativos, o sea, le agregamos el 0, el -1 y el -2, o sea, los números enteros, o sea, son los números naturales, nada más que agregamos lo que son los negativos y el 0, ¿sí? Bien, después de los números enteros, que no admiten comas ni nada, vienen justamente lo que nosotros denominamos números fraccionarios racionales, ¿sí? Esos números fraccionarios racionales se simbolizan con una letra Q. No con una letra R, con una letra Q. Racionales es letra Q. Estos números racionales admiten fracciones y números decimales, además de los positivos y negativos. Por ejemplo, 3 medios. Por ejemplo, 1,2. También están dentro del campo de los números racionales. Bien. Después de los números racionales, tenemos los números que nosotros llamamos números irracionales, ¿sí? Estos números irracionales son números que tienen infinitas cifras decimales que no son repetitivas,
¿sí? Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, porque no es un número exacto y tiene infinitas cifras decimales. O, por ejemplo, el número pi, del cual en algún momento vamos a hablar. O el número e, que también en algún momento vamos a hablar, ¿sí? ¿Por qué digo decimales no repetitivos? Bueno, porque acá en los racionales podemos tener, por ejemplo, 2,4, y al ponerle este dibujito de este arco, lo que hacemos es que tenga infinitos decimales que se repitan, ¿sí? O sea, los números racionales admiten fracciones, decimales y números periódicos, ¿sí? Se le dice a esto. Y después tenemos los números irracionales, que son infinitas cifras decimales no repetitivas. La raíz cuadrada de 2, o sea, es un número con infinitas cifras decimales no repetitivas, lo pueden calcular en la calculadora, y nosotros generalmente decimos que es 3,14, pero en realidad tiene un montón de decimales más. Es 3,14, 15, 9, 2, o sea, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten. Y lo mismo con el número e, que es 2,71, 18, 28, o sea, tiene infinitas cifras decimales que no se repiten, ¿sí? Bien, y después, o sea, con estos números, cuando nosotros unimos todo lo que es los números irracionales con los números racionales, nos da lo que nosotros llamamos el campo de los números reales. Los números reales es la unión entre los números racionales y los números irracionales, o sea, involucra a todos los números que nosotros con los que trabajamos habitualmente, ¿sí? O sea, para hacer un repaso general de números, o sea, teníamos los naturales, que son los que sirven para contar, son los positivos solamente. Los negativos y el cero se unen a los números naturales para poder formar estos números enteros, ¿sí? Cuando agregamos los números racionales al grupo anterior, le adicionamos las fracciones o los números decimales o los números periódicos, o sea, con cifras decimales que son repetitivas. Por otro lado tenemos los números irracionales, que son números que tienen infinitas cifras decimales no repetitivas, y el grupo de los números reales, de los cuales eh, se, se- se hace calculando la unión de dos conjuntos, que son los números racionales y los números irracionales. ¿Sí? Bien. Chicos, por ahora van bien, ¿hay alguna consulta? Sí, todo bien, profe. Buenísimo. Bien, bueno, esto es la parte básica de conjuntos numéricos que deberíamos poder hacer, ¿sí? O sea, cuando ustedes vayan a la guía de ejercicios se van a encontrar con una primer gran parte que se llama la práctica cero, que en realidad son ejercicios donde ven los distintos campos numéricos y les piden hacer operaciones, ¿sí? Tipo como cálculos combinados o algunas propiedades. Por ejemplo, hay algunas propiedades que en algún momento vamos a usar, que ahora voy a tratar de ver si se las puedo compartir como para que la puedan ver. No, se ve mal, acá no se puede copiar eso. Vamos a borrar, regresar.
Por ejemplo, acá creo que lo tengo que corregir para que quede bien. Vamos a poner un por. O sea, esta es una de las propiedades que vamos a usar por ahí bastante, que es eh, la multiplicación de potencias, ¿sí? Que la multiplicación de potencias, cuando tenemos la misma base, o sea, si la parte de abajo es igual, cuando la parte de abajo es igual, se suman los exponentes. Esta es una de las propiedades que vamos a usar, ¿sí? Bien. Con la división, como se darán cuenta, con la división pasa lo mismo, pero los exponentes se restan, ¿sí? Esa es una propiedad que vamos a utilizar también. Y bueno, nada, no sé si alguno de ustedes estuvo en el programa La Previa de la UBA. ¿Alguno de ustedes estuvo? Sí, yo puedo estar. Ah, vos pudiste estar, entonces me viste. Sí, te llega a ver. Buenísimo. Bueno, en toda esa parte que después nosotros, yo voy a pasarles el link, ¿sí? De esa parte, tienen las clases grabadas a un canal de YouTube de los conocimientos como básicos de toda esta primera parte, donde explicamos cómo son algunos conceptos que deberían saber y que los van a ayudar. Que yo después eso se los voy a compartir acá y se los voy a compartir también al grupo de WhatsApp para que lo tengan, ¿sí? Yo es que estimo que a los que estuvieron les ha servido bastante. Bien. Bueno, de conjuntos numéricos, o sea, esta es el gran primero de los temas que tenemos que ver, ¿sí? Y ahora lo otro que vamos a ver es un ejercicio de distancia entre puntos, ¿sí? Pensando o sea, lo primero que vamos a pensar es que nosotros vamos a estar trabajando sobre ejes, ¿sí? Como nosotros vamos a trabajar sobre ejes cartesianos, ¿sí? ¿Sí? Donde el eje vertical es el eje Y y el eje horizontal es el eje X, ¿sí? Cada uno de estos números, que son números reales, ¿sí? Porque están involucrados todos los números, los positivos, los negativos y el cero, ¿sí? Nosotros vamos a hacer algún ejemplo después de que se corta, ¿sí? De cómo, por ejemplo, encontrar la distancia entre un punto del plano y otro punto del plano. Acá tenemos un punto y acá tenemos otro punto, y lo que nosotros queremos hacer es saber cuánto es la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? Ahora, chicos, que se corta, volvemos a entrar al mismo enlace, ¿sí? Dale. Dale. Bien, ya se está por cortar, ¿sí? Claro. A ver si podemos compartir pantalla. Acá va. Ahí va. ¿Sí? Bueno, yo acá lo había hecho y lo había dibujado, bueno, acá encontré una imagen que es más prolijita, más linda, donde la idea es, nosotros tenemos acá el eje X, el eje Y, y tenemos dos puntos, ¿sí? La intención de este ejercicio, de esta primera parte, de este primer tema, es poder calcular esta distancia entre esos puntos, ¿sí?
Para poder calcular esa distancia entre puntos, o sea, lo que nosotros tenemos que hacer es medir de alguna forma, o sea, esa diagonal, esa recta, ese segmento, está formado por esos dos eh, puntos, ¿sí? Ahora les voy a mostrar cómo. ¿Sí? La distancia entre este punto y este punto está formada por esta línea, por este segmento que está en color naranja, más fuerte, donde esa es la distancia entre un punto y otro punto. Entonces, nosotros tenemos el eje Y, que es el eje vertical, el eje X, que es el eje horizontal, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer es, para poder calcular esta distancia entre estos dos puntos, vamos a tener que tener en cuenta cuál es la variación de la X desde un punto al otro, que sería toda esta primera parte, y la variación que hay entre los valores de Y de esos puntos, ¿sí? De este eje Y tenemos el 4 y tenemos el 1. Entonces, de esa forma nosotros deberíamos poder encontrar la distancia entre ambos puntos. Esa distancia entre ambos puntos, si se fijan o si lo ven, tiene forma de triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, como eso tiene forma de triángulo rectángulo, vamos a ver si la podemos copiar, va a obedecer a poder usar lo que es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Porque es un triángulo rectángulo. A ver si ahí se podrá ver. Vamos a tratar de... ¿Sí? Donde ustedes acá lo que tienen es el teorema de Pitágoras, ¿sí? Donde ven que la distancia, como esto es un triángulo rectángulo, acuérdense que el teorema de Pitágoras lo que decía era que la hipotenusa al cuadrado era igual a cada uno de sus catetos o de sus otros lados elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la distancia al cuadrado va a ser esta variación al cuadrado y esta variación al cuadrado. Perdón, hay un pequeño error cuando que no sé por qué, a ver, déjame que lo voy a corregir acá para que se vea. La variación es con una resta en el medio, no con una suma, es así. ¿Sí? La variación es siempre una resta. La variación entre x1, que sería la x del punto 1, y la x del punto 2, y lo mismo con las y. ¿Bien? O sea, nosotros de esa forma podemos calcular eso. Lo que se puede hacer es, si lo queremos expresar de una forma diferente, es despejar la distancia. Si nosotros queremos despejar la distancia, o sea, lo que nos queda para hacer es eh, pasar ese cuadrado como raíz, que eso lo podemos hacer y podemos calcular la distancia. ¿Sí? Bien. Bueno, esto es lo que es de distancia. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer algunos ejercicios de distancia, como para que vean más o menos cómo es, y con eso terminaríamos lo de hoy. Ustedes intentan trabajar el resto, y si tienen alguna duda o alguna consulta, me van escribiendo por el grupo, o nos vamos ayudando entre todos un poco, ¿sí?
Yo voy a pasar ahora ahí el que sería el ejercicio número 12. Lo vamos a hacer. Bien, entonces, para hacer el ejercicio A, nos pide calcular la distancia entre los dos puntos, ¿sí? Igual lo podemos ver del resuelto, pero quiero que lo pensemos. Tenemos el punto 1, 1, y el punto menos 1, 1. Entonces, lo que tenemos que entender cómo funciona esta fórmula, o sea, esta es la x del punto 1 y esta es la y del punto 1, ¿sí? Esta es la x del punto 2 y esta es la y del punto 2. Bueno, lo que nos queda para hacer es reemplazar nuestra fórmula y con eso vamos a poder calcular la distancia entre esos dos puntos, ¿sí? O sea, nosotros vamos a reemplazar donde la distancia al cuadrado va a ser igual a 1, ¿sí? Que es x1, menos, vamos a ver, al cuadrado, o sea, 1 menos menos 1 al cuadrado, ¿sí? Más, y completamos lo mismo con las i's, que acá sería 1 más, no, mejor, perdón, menos 1 menos 1 al cuadrado. O sea, lo que tenemos que hacer ahora es despejar y calcular nada más. O sea, la distancia va a ser menos 1 menos menos 1 es 2, porque la regla de los signos, chicos, fíjense que menos por menos siempre es más, ¿sí? Entonces tenemos 1 menos menos 1 sería 2, 2 al cuadrado da 4. Bien, y 1 menos 1 es 0, que al cuadrado es 0. ¿Está bien? ¿Alguno no siguió esta parte? Bien, seguimos. Entonces la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, la distancia va a ser 2. Profe, ¿Sí? perdón, ¿por qué tiene que poner 2 menos? ¿En dónde acá? Sí. En esta parte vos tenés 2 menos 1 porque la fórmula de distancia viene con un menos, ¿sí? Y la x2 es negativa. Entonces, como la x2 es negativa, tenés de vuelta el menos. Tenés 2 menos seguidos. O sea, un menos está dado por la fórmula, ¿sí? Y el segundo menos está porque es menos 1 x2. O sea, si x2, si un número es negativo, o sea, se expresa con el menos. Ah, ok. Y veo que puso el X2 primero. Así es como se hace porque no.
pusimos primero el x1 y x1, que es 1, x2 después, que es -1, después pusimos y1, que es 1, y y2, que es 1. No, me refería a que puso, viste que es A y luego B. Puso B primero y luego A. A la hora de resolverlo. No, en la hora de resolverlo no, vos lo que tenés que pensar es esto, vos pensá en la fórmula, o sea, está bien resuelto. O sea, fíjate que el punto A es 1, 1, ¿sí? El punto, me encantan las preguntas a mí. El punto A es 1, 1, entonces, perdón, vamos a bajar ahí un poquito el zoom, ahí. Fíjate que el punto A es 1, 1, ¿sí? Este punto 1 tiene dos partes, tiene x1 y y1. Siempre el primero de los dos números corresponde a la x, y el segundo número corresponde a la y. Y en el punto B, lo mismo, tenemos -1 y 1. Entonces, este número es x2, que es el primero de los dos, y el segundo es y2. Cuando yo voy a reemplazar, voy a tener x1, que es 1, menos, porque la fórmula de distancia dice menos, -1, que es x2. No es que yo puse primero A y después B, puse la X del punto A y la X del punto B, ¿sí? Ah, sí, ahora sí veo Y dónde lo saqué. después Gracias. la Y del punto A y la Y del punto B, ¿bien? Sí, sí. Ok, ahora sí Ningún entiendo. problema, Gracias. chicos. La idea es que ustedes, o sea, se saquen todas las dudas que tengan. Entiendo que no vienen de la rama, creo que ninguno es de la rama de económicas. Alguno puede estudiar filosofía o otra cosa que no tiene nada que ver, o sea, yo entiendo las dudas. Y si no entiendo, no entienden, o voy rápido o algo, o sea, me interrumpen y me preguntan las veces que necesiten, ¿sí? Bien, del mismo modo vamos a hacer el ejercicio B, ¿sí? Zaira, los de la práctica cero los pueden hacer, o sea, no hay ningún problema. O sea, nosotros los ejercicios de la práctica cero, o sea, son ejercicios más que son como tipo de cálculos combinados cálculos combinados o propiedades, ¿sí? Como yo les comenté, ¿sí? Lo que voy a hacer yo después es a los chicos que sí estuvieron en la previa, que creo que les sirvieron, creo que estaba Agustina y otro de los compañeros, o sea, ahí hablamos de propiedades y cosas que les van a servir para la cursada, así que yo después en el grupo de WhatsApp les voy a dar el link para que puedan ver los 4 videos y nada, y tengan el material también que se los voy a pasar, porque entiendo que les va a servir, ¿sí? Que ahí grabamos con otros profes también. No sé si con esto te respondí, Zaira, buenísimo, entonces. O sea, se los doy. O sea, igual piensen que o sea, los ejercicios de la práctica cero son eh, como ejercicios como básicos. O sea, no es que vamos a tomar algo de la práctica cero al parcial, pero digo, sí es importante de que sepan cómo realizar operaciones y todo lo demás, ¿sí? Yo cuando sea algo más importante, que es seguro tema de parcial, se los voy a ir avisando y al mismo tiempo, o sea, vamos a hacer simulacros como les dije, así que tranqui, chicos. Yo entiendo que estamos ansiosos y que recién arrancamos y que es todo virtual, pero bueno, es lo que nos tocó. Así que bueno, eso. Bueno, vamos a hacer el B y así después de esto los libero y ustedes se ejercitan y se pueden ir, o sea, pueden mandar si tienen dudas, las pueden ir preguntando en el grupo de WhatsApp, yo les voy contestando cuando voy pudiendo, o sea, si no contesto enseguida, o sea,
yo en el transcurso del día me comprometo a responder, pero, o sea, no les digo de responder enseguida porque por ahí no lo voy a poder hacer, o sea, lo voy respondiendo a medida que voy pudiendo, ¿sí? Porque tengo otros cursos y tengo otras actividades también. Bien. Bueno, acá es un poco lo mismo. Donde lo que vamos a tener es, como estuvimos viendo, la x del punto 1, la x del punto 2, la y del punto 1 y la y del punto 2. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo. ¿Alguno se anima y lo hace? Y me van diciendo, Sí. vamos. Sería poner la fórmula de 2, d al cuadrado. Perfecto. Abrís los corchetes en lo posible al principio. Muy bien. Sería 2 menos menos 1. Perfecto. Cerrar el corchete al cuadrado. Bueno, Más. más. Abrís los corchetes de nuevo. 3 menos 2. Entre paréntesis sería, ¿no? Ahí sería, sí se puede poner un paréntesis, sí, es verdad, acá podemos poner un paréntesis, perfecto, ahí, Al cuadrado. al cuadrado. O sea, el paréntesis Yo está, porque vos habías puesto paréntesis, por eso los puse. O sea, sí, no lo vi tan no, necesario porque no había justamente, negativo, pero claro, justamente, o sea, el paréntesis no es que esté mal ponerlo, sino que, o sea, como no hay ningún negativo ahí, no nos influye en el resultado final, ¿sí? claro, Eh, claro. Yo no muy lo vi bien, tan necesario, pero como lo pusiste por las dudas, lo puse. y no hay ningún problema, buenísimo. Gracias. Bueno, y lo que hacemos ahora es resolver, ¿sí? La distancia al cuadrado va a ser igual a 2 menos menos 1 es 3, 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Y 3 menos 2 es 1, que 1 al cuadrado es 1. O sea, recuerden chicos que acá, o sea, eso lo vimos en estos documentos que yo después les voy a compartir. eh, el cuadrado no se puede distribuir con la suma y con la resta. O sea, lo que se hace es, se resuelve la cuenta y a lo que nos da lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Eso es re importante, pues es un error muy común en los exámenes, ¿sí? O sea, no se puede distribuir con el más y con el menos la potencia, se puede distribuir solo con el por o el dividido. Bueno, y entonces nos va a quedar que la distancia, o sea, la distancia al cuadrado es 10, ¿sí? O sea que la distancia, apa, ¿nos quedó? O sea que la distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 10. No sé, tengo una duda. Ahí voy. O sea que nos va a quedar la raíz cuadrada de 10, que esta raíz cuadrada de 10 es un número irracional y real. Sí, el que tenía duda. En realidad, ¿cuántos decimales ponen? Bueno, no, acá justamente, como este es un número irracional, lo podemos dejar expresado así. O sea, nosotros por ahí en la respuesta por ahí del multiple choice que pueden llegar a tener en el examen, va a estar expresado como raíz cuadrada de 10. No es que van a tener que tomar decimales, lo dejan expresado así. Dale, gracias. No, de nada. Bien. Profe, perdón, una pregunta. ¿Por qué hay que poner la raíz cuadrada? O sea, ¿por qué? Porque fíjate que en lo que nosotros teníamos la distancia al cuadrado. O sea, cuando vos
lo tenés que pasar al otro lado. Esto es como que para poder despejar la distancia, ¿sí? Es como que vos aplicarías raíz cuadrada, lo voy a hacer aparte, como para que se entienda un poquito más. Bien, yo lo voy a hacer, vamos a borrar acá y lo vamos a pasar poquito porque lo borré y quedó feo. Para que lo pasamos y ahora te contesto. Yo voy a hacer a partir de acá, pero lo voy a hacer de otra forma diferente para que se entienda. Vos tenías que la distancia al cuadrado era igual a 10. ¿Sí? Como vos lo que querés hacer es saber cuánto vale la distancia, tenés que despejar esta d al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la operación inversa al cuadrado? La raíz. Es como que yo, para poder resolverlo, debería aplicar raíz cuadrada a ambos miembros de cada lado del igual, ¿sí? Donde este cuadrado con esta raíz se simplifican y nos queda la distancia, y por otro lado nos queda la raíz cuadrada de 10. No sé si con eso me expliqué un poco más. Sí, sí, entendí un poco más. Bien, Gracias. del mismo modo vamos a hacer uno más, como para que vean que hay otras variantes en estos ejercicios, y con eso los liberamos hoy, ¿sí? A ver si lo puedo. Profe, Sí, ¿en algún momento vamos a utilizar GeoGebra o no? sí, en algún momento vamos a utilizar GeoGebra, sí señor, así es. El GeoGebra igual para cuando veamos funciones donde tengamos que graficarlo, sí lo vamos a usar. Bien, acá el ejercicio lo que nos pide es hallar que a, que es un número real, tal que la distancia entre A y B sea 50. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es, tenemos estos dos puntos, que sea la raíz cuadrada de 50, perdón, lo que pasa es que no puedo escribir raíz con símbolo acá. Bien, o sea, nosotros lo que nos da el ejercicio es el valor de la distancia y nos pide que averigüemos cuánto vale A. O sea, acá es el ejercicio diferente al que veníamos haciendo. ¿Sí? Pero lo hacemos o sea, si bien es diferente, o sea, se resuelve de la misma forma. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es la distancia, habíamos dicho que era igual a la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y acá también al cuadrado, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar con los datos que tenemos. Nada más que en este ejercicio, la distancia es la raíz cuadrada de 50. Este es el primer dato que tenemos, que antes nosotros no despejábamos la distancia, o sea, no teníamos de dato la distancia, la teníamos que calcular. Bueno, ahora lo que no tenemos es una parte de los puntos. Ahí tenemos el dato de la distancia y el punto A que tenemos, que es 1, punto y coma A,
Y el otro punto es 2, punto y coma 7. Siempre, Cintia, tu pregunta, ¿siempre va a ser menos entre x1 y x2? Es indistinto. Lo que sí es importante es que si ustedes hacen x1 menos x2, hagan y1 menos y2. O sea, si no, no les va a dar. ¿Sí? O sea, si ustedes acá ponen x2 menos x1, pero acá ponen y2 menos y1, les va a dar bien. Ahora, si acá empiezan con x1, acá tienen que empezar con y1. ¿Sí? No sé si quedó claro, Cintia. Buenísimo. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es reemplazar, teniendo en cuenta los datos que tenemos. A sería, perdón, el 1 sería x1 y la A sería y1, ¿sí? Y acá sería x2 y 2. Bueno, lo único que tenemos que hacer ahora entonces es reemplazamos esos datos en esta fórmula. Perfecto, muy bien la pregunta, Lisandro. Sí, efectivamente, nosotros ahora, cuando vamos a reemplazar, la distancia la vamos a poner con la raíz cuadrada de 50. Entonces, vamos a reemplazar los datos. Entonces vamos a poner la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, como estaba diciendo Lisandro ahí por el chat, que está perfecto, es igual a 1 menos 2 al cuadrado más a menos 7 al cuadrado. Bien, bueno, y ahí directamente, chicos, ahí es resolver las cuentas y despejar, ¿sí? La raíz cuadrada de 50 al cuadrado, ¿cuánto es? 50. 50, porque es como que los cancelaríamos, como dice Lisandro, entonces nos queda 50. Y acá hacemos la cuenta, 2 menos 1, 1 al cuadrado, 1 positivo, ¿sí? Y de este lado lo que hacemos es, como no lo podemos resolver, lo vamos a dejar igual. ¿Por qué? Porque tenemos una incógnita, o sea, nuestro ejercicio consiste en averiguar cuál es el valor de A. ¿Bien? Bien, y entonces ahora vamos resolviendo. El 1 lo vamos a pasar restando. Entonces acá va a quedar 49. Y vamos a tener a menos 7 al cuadrado. Acá viene una parte importante, chicos, y si se corta, no llegamos, nos volvemos a conectar al mismo, ¿sí? Acá viene una parte importante. Cuando un número lo tenemos que elevar al cuadrado, nos tiene que dar 49 positivo, ¿sí? ¿Qué pasa?
nosotros acá tenemos siempre dos posibilidades, porque un número elevado al cuadrado, para que dé positivo, puede ser que la base, o sea, a-7, sea positivo o sea negativo, ¿sí? Entonces, es como que tenemos esas dos opciones. Entonces, para poder mostrar las dos opciones, lo que nosotros hacemos es mostrar que a-7 al cuadrado, y esto lo vamos a ver igual un poquito más adelante, con algo que se llama módulo, va a ser igual a la raíz cuadrada de 49. Ese módulo, ese símbolo de módulo, lo que implica es que esa cuenta, ese número, puede ser positivo o negativo. Entonces de ahí nosotros vamos a abrir dos opciones. La primera opción sería que a-7 puede valer 7, porque la raíz cuadrada de 49 es 7. Entonces la A sería igual a 14. Esa sería una primera posibilidad. O bien una segunda posibilidad donde a-7 sea igual a -7. ¿Sí? O sea, siempre cuando pasamos un cuadrado como raíz, tiene variantes de que el resultado sea positivo o negativo, o 7 o -7. Y ahí resolvemos, y la A nos daría 0. Entonces tenemos dos respuestas para este ejercicio, ¿sí? O sea, la A puede ser 14 o puede ser 0. ¿Puedo volver a la parte de 50 y después 49? Perfecto. O sea, nosotros estábamos, o sea, si no llegamos nos volvemos a linkear, ¿sí? Nosotros teníamos el 50 con la raíz con el cuadrado, queda 50, ¿está bien? Y el 1 que está sumando, lo pasamos restando. 50 menos 1 nos da 49. ¿Sí? Ahí, una vez que tenemos el 49 elevado al cuadrado, ¿sí? Porque tenemos 49 es igual a menos 7 al cuadrado. Bien. Bueno, lo que estaba diciendo era, nosotros tenemos el 50, la raíz cuadrada de 50 al cuadrado, que nos daba 50, y acá hicimos la cuenta, 1 menos 2 menos 1, al cuadrado me da 1 positivo, porque hacemos menos 1 por menos 1. Entonces menos por menos es más, por la regla de los signos, ¿sí? Eso, después de eso vamos a verlo más en detalle cuando lleguemos a la parte de intervalos, ¿sí? Y a-7 que no lo podemos resolver, porque A es una incógnita. Bien. Entonces, después el 1 lo vamos a pasar restando, entonces 50 menos 1 nos da 49, ¿sí? Lo que yo comentaba es que nosotros queremos despejar a-7 al cuadrado, y para poder resolverlo, el cuadrado, o sea, lo tenemos que pasar como raíz, ¿sí? Al hacer eso, el módulo, ¿por qué módulo? Se aplica módulo porque un número al cuadrado siempre da positivo, independientemente si lo que está en el corchete es positivo o negativo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, 3 al cuadrado es 9 positivo, y menos 3 al cuadrado también es 9 positivo, porque hacemos menos 3 por menos 3, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer acá es plantear todas las posibilidades. Entonces, para plantear todas las posibilidades, tenemos que decir que a-7 puede ser 7, o la otra posibilidad es que a-7 sea igual a -7. ¿Sí? Bueno, y después se termina siendo un despeje, ¿no? 7 más 7, 14, o -7 más 7, 0.
¿sí? No me acuerdo quién era el que me estaba preguntando cómo terminábamos con ese ejercicio. Sí, vamos a algunas preguntas que veo que tienen manos levantadas. Ciro, Mi pregunta es el por qué el A-7 se transformó en módulo. bueno, Si claro, está entre es lo paréntesis. que yo contaba recién. El A-7 se transforma en módulo, porque o sea, lo vamos a hacer en un ejemplo como para que lo puedas ver, lo puedas visualizar mejor, ¿sí? Con otro ejemplo, ¿sí? Suponte que vos tenés x al cuadrado, esto es un ejemplo, o sea, no copien, x al cuadrado igual 9. Para vos, ¿cuánto valdría la x? Ciro, 3. 3. Ahora, mi pregunta es, si yo hago menos 3 al cuadrado, ¿no me da 9 también? O sea, yo lo que digo acá es que esto tendría que ser o 3 positivo o 3 negativo. Para que vos puedas corroborarlo, lo que vas a hacer es lo siguiente. Si vos haces si vos haces 3 al cuadrado, ¿te da 9? Sí, entonces esto está bien. Ahora, si vos haces menos 3 al cuadrado, pensemos que menos 3 al cuadrado es lo mismo que hacer menos 3 por menos 3. Entonces vos lo que haces es 3 por 3 es 9 positivo. Perdón, es 9. Y menos por menos es más. O sea, siempre cuando ustedes tienen que resolver un cuadrado, o sea, una raíz cuadrada, el número puede ser positivo o puede ser negativo. No sé si con esto te estoy respondiendo, Ciro. O sea, siempre cuando vos elevás algo al cuadrado, independientemente si lo que elevás al cuadrado es un número positivo o es negativo, sí o sí te va a dar un número positivo. No sé si Claro, sí entiendo. se entiende a dónde apunta. Bueno, por eso lo tuvimos que resolver de esta forma. ¿Sí? Bien. Santiago. Quería preguntarte en la parte de A-7 igual a 7, ¿por qué después se convierte de A igual a 14? El 7 que estaba restando lo pasé sumando. 7 más 7, 14. Ah, perfecto, perfecto, listo. Ah, como si fuera una ecuación, digamos. Claro, porque, o sea, como acá el ejercicio no nos preguntaba, ahí yo te aviso, Lisandro, así hacemos otra pregunta, dale, no hay problema. Eh, Ahí, como la diferencia que vos tenías con respecto a los ejercicios anteriores, era que vos, normalmente, lo que vos querías averiguar era la distancia, entonces ya estaba despejado. Acá lo que queremos averiguar es cuánto vale A. Entonces, resolvés como si fuera una ecuación. ¿Sí, Santi? Perfecto, muchas gracias. No, de nada. ¿Había otra persona más con la mano levantada, aparte de Lisandro? ¿O ya le contesté de acuerdo a la consulta de los otros compañeros? Bien, Lisandro, decime qué duda tenés. ¿No se podría hacerse con un binomio para resta 7 menos a al cuadrado? Sí, genial. Está muy bien lo que decís. Si lo resolvés con el binomio al cuadrado, o sea, yo no lo vamos a explicar ahora, pero está perfecto lo que decís, para no confundir a los compañeros, porque eso es más para el lado de función cuadrática. Cuando hagamos función cuadrática vamos a ver eso. El tema es que si vos realizas el cuadrado del binomio, después vas a tener que aplicar no te debería dar otra cosa, te debería dar igual. Si querés lo hacemos, pero deberías usar la fórmula resolvente igual después. Si querés, te faltó algo, por eso, o sea, vos lo que tenés que hacer es, si querés hacer el binomio al cuadrado, tenés que hacer todo el binomio al cuadrado, y una vez que haces el binomio al cuadrado, se hace sin distribuir, ¿sí? Si te hace con la fórmula del binomio,
después tenés que pasar el 49 restante y tenerlo igualado a 0. Una vez que tenés igualado a 0, aplicarías la fórmula resolvente. Por eso, o sea, yo en realidad en este caso no lo haría así porque en este caso no es necesario, ¿sí? Igual si querés lo hago como para que lo vean. Voy a armarlo como propone ahí el compañero, ¿sí? Sí, profe, igual solo quería saber si se podía hacer. Sí, Gracias, igual. no hay ningún problema, pero lo vamos a hacer. Está buena la pregunta. Así que lo vamos a hacer. Nosotros teníamos 49, era igual a menos 7 al cuadrado, ¿verdad? Sí. Sí, Bien, entonces la fórmula del cuadrado del binomio que planteaba Lisandro sería así, haciendo a al cuadrado menos 2 por a por b más b al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces resolvemos pensando que a es a y que b es 7. Entonces, para resolverlo haríamos 49 es igual a al cuadrado menos 2 por a por 7 más menos 7 al cuadrado. Bien, y una vez que hicimos eso lo tenemos que, siempre tiene que quedar despejado igualado a 0. Entonces vos vas a hacer a al cuadrado menos 14a más 7 al cuadrado, que es 49, y el 49 lo podés pasar restando. Entonces te queda que 0 es igual a al cuadrado menos 14a. Y acá tenés varias opciones. Yo voy por la más fácil siempre. Trato de verlo de la forma más fácil. Cuando tenés una función cuadrática, cuando tenés la incógnita elevada al cuadrado, hay que aplicar una fórmula que se llama fórmula resolvente para poder resolverlo. ¿Sí? Como acá no tenés, o sea, una función cuadrática normalmente tiene que tener los 3 términos. Como acá no tiene los 3 términos, ¿sí? Le agregamos el 0. O le agregamos el 0, o lo que yo hago, que para mí es más fácil, aplico lo que es factor común. Factor común A. ¿Por qué factor común? Factor común es cuando encuentran algo que se repite en cada término, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos hacer el factor común, nos va a quedar A por A menos 14. Siempre piensen que este factor común es al revés de la propiedad distributiva, que ustedes las propiedades distributivas ya la conocen. Si hacemos A por A, nos da al cuadrado, y si hacemos A por menos 14, nos da menos 14A, ¿sí? Y esto es lo mismo que vimos antes, nada más que diferente. O sea, si nosotros tenemos una multiplicación entre dos cosas y nos da 0, una de las dos cosas tiene que ser 0. Entonces la respuesta sería o A vale 0, sería una opción, y la otra opción sería que A menos 14 sea 0. De esa forma, A valdría 14. Que es lo mismo que, si nos vamos, es lo mismo que pusimos más arriba. ¿Sí?
Vamos a bajar el zoom, que es lo mismo que está acá. O sea, o A vale 14 o A vale 0, ¿sí? Fíjate. De las dos formas llegamos al mismo resultado, Lisandro. Sí, yo había hecho mal. eh, Claro, yo por eso aconsejo si no es hiper necesario desarrollar el binomio, o sea, yo soy de los partidarios, no lo hago si no es indispensable hacerlo, ¿sí? Entonces, la mayoría de los ejercicios de distancia tienen esas dos variantes. O calculan ustedes las distancias, ¿sí? O bien una incógnita que forma parte de uno de los puntos, ¿sí? Y de esa forma pueden hacer los ejercicios de distancia y la parte introductoria. ¿Sí? Como les dije antes, o sea, los ejercicios estos no son para entregar ni mucho menos, sino como para que ustedes vayan avanzando. María, ¿vos tenés alguna pregunta más? Sí, entonces en el ejercicio 13 podemos decir con la respuesta con respecto a la incógnita del punto A, el resultado 7 es 14 o 0. Claro, exactamente. Entonces vos lo que vas a contestar en ese punto es que puedes dar o 7 o 14. Perdón, 14 o 0, perdón. Las dos es correcta. Las dos respuestas son correctas. Y tienen que, o sea, ustedes, por ejemplo, si llega a pasar eso en el examen, tienen que tener una opción que diga A es igual a 0 o A igual 14. O sea, lo van a tener así. Muchas gracias. La guía, ¿tenemos alguna guía para practicar esto? O sea, esta guía de ejercicios, o sea, esta guía de ejercicios, Zaira, está en este Google Site que yo después igual lo voy a volver a pasar en el grupo de WhatsApp. ¿Estás en el grupo de WhatsApp, Zaira? Sí. Sí, profe. Bien, yo después voy a pasar ahí, de vuelta, el Google Site donde tienen el cronograma, donde tienen la guía de ejercicios y tienen la guía de ejercicios resueltos, y después todo el material que es de la previa de la UA, donde nosotros hicimos unos videos explicativos con otros profes, y donde también había material que después se los voy a compartir también, que es material como introductorio, ¿sí? Gracias, profe. No, de nada. Chicos, no sé si hay alguna otra duda o algo más que me quieran preguntar. La próxima semana, ¿qué tema va a tratar? La próxima semana vamos a mirar el cronograma. Ya vamos a empezar a ver inecuaciones y lo que es módulo. O sea, inecuaciones es una clase que es importante, ¿sí? Profe, ¿y no habría como la posibilidad que a lo mejor los días miércoles pudiéramos como explicar la materia? Porque yo creo que igual hay gente que no tiene tan buena base en matemática y, ejemplo, los días sábados nos dedicáramos a responder dudas o algo así de los ejercicios de las guías. Porque, Eh, ejemplo, yo había hecho la pura guía cero, pero el tema que trató hoy no estaba ahí. ¿Cómo no te escuché bien, Pía? Que yo había hecho la guía cero, pero ese tema no lo trató hoy. Mira, la cosa es que la guía cero es aspectos básicos de sacar cómo se resuelve un cálculo combinado, ¿sí? O alguna propiedad. O sea, nosotros arrancamos con lo que es la parte 1. La parte 0 es una parte como introductoria, donde lo único que realizan es cálculos combinados. Si querés, nos detenemos un chiquito la clase que viene viendo esos temas, pero en realidad nosotros arrancamos como con esta parte de ya distancia entre puntos y eso. Y en el campus, bueno, como dice ahí Lisandro, o sea, nosotros ahí yo estuve con otros compañeros, estuvimos grabando videos explicativos de toda esta parte cero. Ya, profe, gracias. Sería genial si la próxima semana puede como repasar un poquito lo de racionalización, que es como lo más... Dale, no hay ningún problema. Repasamos los puntos que ustedes consideren. Cuando ustedes hay un ejercicio que no entienden, me van avisando y lo vamos resolviendo. O sea, la idea es que ustedes ya sí sepan de antemano qué temas vamos a ver cada clase. O sea, nosotros ya
como estaba diciendo, el miércoles deberíamos ver inecuaciones y lo que es módulo, ¿sí? Si querés, al principio, y tenés alguna duda de algún ejercicio puntual, lo resolvemos, no hay ningún problema. Ya, ok, gracias. No, de nada. La próxima arrancamos con la guía 2. Sí, o sea, nosotros vamos a ir arrancando con, o sea, con lo que es, no, todavía no. La guía 2 todavía no, porque dentro de la guía 1 creo que hay algo de inecuaciones y módulos, ¿sí? Fíjate que los ejercicios, o sea, todavía no los terminamos todos los que son de la guía 1, ¿sí? Fíjate que, por ejemplo, el ejercicio 7 habla de intervalos o unión de intervalos, que son las inecuaciones, ¿sí? Así que no, todavía no. Y también tenemos ejercicios de módulo, así que no, todavía no llegamos a la práctica 2. La práctica 2 ya arranca con funciones, o sea, eso, cuando arranquemos con funciones, eso va a ser el sábado que viene. Fíjense que la práctica 2 es funciones ya directamente. Fíjate que el ejercicio 10 habla todo lo que es módulo e inecuaciones. Y después sí viene la práctica 2, donde ya arrancamos con las funciones lineales, ¿sí? Distintos tipos de funciones. Cintia, con eso te respondí, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, si no hay ninguna duda o consulta más, los libero el fin de semana, que tengan muy buen fin de semana y nos vemos el miércoles, ¿sí? Yo les voy a pasar el enlace al grupo de WhatsApp, ¿sí? Y también lo voy a subir igual al web syllabus, ¿sí? Dale, profe, gracias. Dale, Muchas profe. gracias. Chao. Hasta luego, buen fin de. Chao. Buen fin de. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor.